Hola a todos, hoy les traigo la parte 2 de la temporada de Meliodas en High School de XD. Sé que me tardé mucho y le echo la culpa al locuendo ya que se venció y no me quería abrir y tuve que buscar varios sitios web para descargarle de nuevo el Textaload y luego de descargarlo, instalarlo y ponerle la voces que ya tenía no me quiso abrir, siendo que antes sí había abierto, a lo que llegué a la conclusión que lo que caduco fueron las voces, así que desinstalé el Textaload otra vez y lo volví a instalar y luego busqué por varias partes para descargar la voz de Jorge y luego de mucha búsqueda aquí les traigo el vídeo ya que podía haber subido el vídeo ayer y por dichos problemas no pude y desde ahora solamente usaré la voz de Jorge. Bueno, comencemos. En la parte anterior quedamos luego de la derrota de Cocabiel, al día siguiente se enterarían de que Zenobia se había convertido en demonio, lo que sorprendió a todos menos a Van ya que a este le daba igual a lo que pasaría de manera similar hasta cuando Zenobia diría que se sentía extraña al convertirse aliada de los demonios, a lo que Meliodas diría, pues imagínate a Van que le tiene rencor a los demonios por haber asesinado a, pero fue interrumpido por Van el cual dice, capitán no hable de más por favor, y Meliodas diría, está bien si no quieres hablar de eso no diré nada. Al oír eso los del club quedaron impactados, luego pasaría de la misma manera que en la historia original ya que ni a Van ni a Meliodas le interesó mucho de lo que hablaban. Luego Meliodas tendría una reunión con Azazel donde este revelaría ser el líder de los ángeles caídos diciendo, soy Azazel líder de los ángeles caídos, a lo que Meliodas diría, wow, eso es impresionante, pensé que solo eras un viejo normal. Luego Azazel le diría que se había enterado de los planes de Cocabiel y que por eso mando a Albion y Meliodas diría entonces ese sujeto está de tu lado. Y luego Azazel explicaría sobre la reunión de ángeles, ángeles caídos, y demonios. Mientras tanto Yuma le estaría preguntando a Van cosas sobre Meliodas, a lo que Van le preguntaría a Yuma que cómo conoció a Meliodas y esta le contaría. Van al escuchar el cómo conoció a Meliodas diría, qué suerte tienes, y Yuma preguntaría el por qué, y Van diría de forma tranquila, porque si yo hubiera estado en el lugar del capitán, luego cambiaría su tono de voz a uno más sombrío, te hubiera arrancado el corazón sin importarme que murieras, a lo que a Yuma le daría un escalofrío y diría que tenía algo que hacer para luego alejarse de Van lo más rápido posible. Luego llegaría Meliodas y le contaría a Ria sobre lo sucedido y ésta se comenzaría a quejar diciendo, debe ser una broma, ¿cómo es que el líder supremo de los ángeles caídos se infiltró en mi territorio, y encima interfirió en nuestra pelea, y lo peor de todo es que se estuvo acercando a mi adorable Ise y a mi adorable Meliodas? Y Van le diría, deja de quejarte, pareces una vieja histérica. Meliodas al escuchar eso diría, oh, eso estuvo bueno, y se comenzaría a reír, a lo que Rías le diría a Van con algo de molestia, ¿no tienes algo mejor que hacer? A lo que Van diría, no, no tengo nada mejor que hacer, además tú le debes una a ese tal Azazel porque si no, el capitán o yo hubiéramos acabado con Cocabiel y siendo que técnicamente somos aliados tuyos, te hubieras metido en problemas y podría ocurrir una gran catástrofe, a lo que Rías no le respondería y luego con eco le preguntaría que si es cierto que habría una reunión de los líderes de las facciones y Rías respondiendo afirmativamente, y Van diría, que bueno, así podremos avisarle sobre la gran guerra que se avecina, y Rías le diría algo preocupada, ¿a qué te refieres? Iván diría, capitán, ¿acaso no les has contado? Y Meliodas se rascaría la cabeza con una leve risa y diría que estaba esperando el momento indicado, y Rías le dice, ahora es el momento indicado, dime, ¿a qué se refiere Van con que se avecina una gran guerra? Y Meliodas diría, gran guerra no es con lo que yo describiría lo que se avecina, y Rías diría, entonces ¿qué se avecina? A lo que Meliodas diría con una voz de seriedad, lo que se acerca es una masacre hecha por 10 individuos con un poder inimaginable. Al decir eso los del club quedarían en shock y Yuma algo alterada le diría que le dijera que tan poderosos son, a lo que Meliodas diría, ellos son la razón por la que decidí obtener mi poder de vuelta, pero aún así pienso que tendremos suerte si salimos con vida, y Rías diría con una voz temblorosa, entonces esos 10 sujetos vendrán a acabar con todos. Y Meliodas diría, solo uno de esos 10 es el que ha venido a esta dimensión buscándome. Zenobia le preguntaría que cómo se llamaban esos sujetos, y Meliodas diría, son 10 demonios de clase élite los cuales conforman un grupo conocido como, los 10 mandamientos, a lo que Zenobia algo confundida diría, ¿10 mandamientos? Y Meliodas respondería de forma afirmativa, a lo que Rías diría, entonces tenemos que decírselo a los líderes de las facciones. Asia con algo de intriga le pregunta a Meliodas, por casualidad, ¿desde cuándo supiste que ese sujeto está acá? Y Meliodas diría, desde el enfrentamiento que tuve contra Raiser, a lo que Issei le diría algo molesto, desde la pelea de Raiser nos has ocultado algo tan importante, ¿por qué?
A lo que Meliodas diría, porque no quería que se atemorizaran por lo que está por venir, Issei diría, todo es tu culpa, ese sujeto está en esta dimensión buscándote a ti, Rías diría, detente Issei, Meliodas diría, es cierto quien sea que haya venido de los 10 mandamientos vino acá es por mí, en ese momento Yuma estaría preocupada por Meliodas, y luego Meliodas diría, y por eso yo mismo me encargaré de acabar con el mandamiento que ha venido por mí, a lo que Rías les diría que se calmaran y que se fueran a sus hogares, a lo que todos hacen caso, al día siguiente todos estarían yendo a la academia. En la academia se pondrían a limpiar la piscina, y pasaría de manera similar al de la historia original solo que la limpiarían más rápido ya que Van y Meliodas harían una competencia en la que resultaría en empate, luego cuando Akeno llenaría la piscina, Rías le preguntaría a Meliodas que cómo se veía en traje de baño a lo que este le diría que le queda fantástico, Akeno le preguntaría a Issei y luego a Meliodas y luego Asia le preguntaría lo mismo a Issei y luego este preguntaría por Zenobia a lo que Asia le diría que saldría más tarde ya que le costaba ponerse su traje de baño, mientras tanto Van estaría reposando a un lado de la piscina y Koneko se le acercaría y le diría que actúa muy diferente a Meliodas, a lo que Van abriría un ojo y le preguntaría que a qué se refería, y Koneko le diría que Meliodas es un pervertido pero a él no parece importarle siquiera que Rías y Akeno estuvieran en traje de baño y Van diría, yo solo tengo ojos para una chica, y Koneko le preguntaría que cómo se llamaba, y Van diría, su nombre es Elaine, al escuchar el nombre de Elaine Koneko le preguntaría que en dónde estaba a lo que Van diría que fue asesinada por un demonio, y luego se daría media vuelta dándole la espalda a Koneko y luego esta se iría con Issei para que este le enseñe a nadar, mientras tanto Akeno y Rías tendrían una competencia de nado para impresionar a Meliodas y a Issei, a lo que Issei haría lo mismo que en la historia original hasta cuando Koneko le dice que también tenía que enseñar a nadar a Asia, Meliodas le diría a Issei que es un principiante y que él podía ver mejor que Issei sin usar ningún truco, a lo que Issei le diría con algo de molestia, eso es porque tú tienes más poder que yo, y Meliodas daría una sonrisa y luego vería que Van no había entrado a nadar y le diría que entrara, a lo que Van diría, bueno si tú lo dices, y entraría pero solamente estaría flotando, mientras tanto Issei enseñaría a nadar a Asia, todo pasaría de manera tranquila, Rías le diría a Meliodas que le untara bloqueador solar y a que no se lo diría a Issei, mientras tanto Van se habría aburrido de estar ahí y se iría de dentro donde se encontraría con Shinobi a la cual le preguntaría qué era lo que Van hacía ahí, a lo que Van contesta diciendo que se había aburrido de estar en la piscina y luego le diría que se tardó en cambiarse a lo que Xenobia le diría que es su primera vez usando traje de baño a lo que Van diría, ya veo, luego Xenobia le preguntaría que cómo se veía y Van diría, se lo preguntas a la persona equivocada, a mí no me interesan esas cosas, y luego Xenobia diría que al terminar de ponerse el traje pensó en algo, a lo que Van le preguntaría que en qué pensó, y esta diría, Van quiero hablar algo muy serio contigo, y Van le diría que se lo dijera sin tantos rodeos, a lo que Xenobia le diría que tenía que ser en un lugar privado así estos irían a donde Xenobia se lleva a Issei en la historia original Iván le preguntaría qué era lo que quería decirle en un lugar secreto, a lo que Xenobia diría, ¿te gustaría hacer un bebé conmigo? A lo que Van intrigado con la pregunta le diría que a qué se refería y esta le contaría que Rías le dijo que viviera como ella quisiera, y Van diría que en donde entraba él en eso, y Xenobia le diría que quería tener un bebé con él y Van diría que porque él, a lo que Xenobia le dice que es porque vio que tenía un enorme poder y Van dice, no me interesa, puedes preguntárselo a Meliodas, a lo que Van vería que alguien estaría asomando un ojo el cual sería Meliodas y diría de la otra parte, Van ve por la ruta más rica, eso haría yo, Van le diría a Xenobia, el capitán está ahí pregúntaselo a él, luego llegaría Rías y preguntaría qué era lo que estaba pasando, a lo que Meliodas diría, Rías vámonos que van a dar cosas ricas, y Van diría que no iba a hacer nada, y Xenobia le diría que se apurara en hacer bebés con ella, a lo que Van se iría y cuando le pasa por un lado a Rías este le diría a Rías, eres la peor del mundo en dar consejos, luego de eso se iría, a lo que Rías con un tono de molestia diría, como lo odio. Más tarde estarían en el club de ocultismo hasta que llegaría el hermano de Rías y pasaría de manera similar a la historia original excepto, que el hermano de Rías no iría a casa de Issei sino que iría con Meliodas, Van y Akeno y este tomaría con Van donde ambos beberían hasta desmayarse y luego este dormiría en un futo como se llame en el cuarto de Meliodas y Van dormiría en el sillón, Rías y Akeno dormirían en sus cuartos, no pasaría nada importante ya que el hermano de Rías estaría desmayado por tanto tomar.
Al día siguiente Issei se encontraría con Meliodas, Van y Akeno y luego se toparían con Bali, a lo que Van le preguntaría que si iba a pelear, a lo que Bali le diría que no. Issei le diría a Van que a qué se refería y Van le diría que Bali era el sujeto de la armadura, sorprendiendo a Issei. Luego Bali e Issei tendrían una charla similar al de la historia original, solo que Bali no se le acercaría a Issei ya que Van estaba a un lado de este. Luego de eso Bali se iría e Issei se iría a clases junto a Van y Meliodas. Al momento en que iban entrando los amigos de Issei le iban a golpear y antes de que le dieran el golpe Van le dio una patada a Matsuda haciendo que este choque contra Motoama y ambos cayeran al piso inconscientes. Las chicas al ver eso dirían, aparte de guapo, fuerte y le dio una lección a esos pervertidos, desde que llegó el día de ayer no ha parado de dar sorpresas. Luego Zenobia diría lo mismo que en la historia original pero se lo diría a Van, el cual diría que si aún seguía con lo mismo, y Zenobia diría que tendrá un hijo de él. Las chicas al escuchar eso se desilusionaron ya que pensaron que Van tenía novia. Luego Van, Issei y Meliodas se irían al club de lo oculto donde con Issei pasaría lo mismo que en la historia original, solo que Rías no se enfadaría. Con Meliodas y Van, estos estarían hablando sobre el mandamiento que apareció y una estrategia para poder vencerlo. Al día siguiente tendrían que moldear algo con pasta donde Issei en vez de hacer a Rías haría a Akeno, Van haría el bosque del rey de las hadas y en él estaría Elaine junto a Van, y Meliodas haría el Boutar donde él estaría en la entrada con Elizabeth a un lado de él. Las reacciones al ver la figura de Issei sería igual, y cuando vieron la de Van al principio no notarían a Elaine y a Van en la figura sino hasta cuando la miraban fijamente y se sorprendieron que tenían un gran detalle, y luego verían la de Meliodas y se sorprenderían por la figura. Luego se irían con Rías, la cual se sorprendería por las figuras y le diría a Meliodas si le podía dar su figura y este se la da. A Akeno le pediría la figura que hizo Issei y este se la da. Luego Zenobia le diría a Van que si le podía dar la figura que él hizo así este se la da, y luego Zenobia notaría a Van y a Elaine en la figura y le preguntaría diciendo que quién era la persona con la que estaba Van en la figura y este contándole de quién era. Luego se escucharía un alboroto porque al parecer estaban haciendo un cosplay, el cual pasaría de la misma manera que en la historia original ya que Van y Meliodas decidirían no ir y comenzarían a trazar un plan para derrotar al mandamiento que apareció en ese mundo. Luego irían a la casa de Akeno donde estaría el hermano de Rías con unas grabaciones de Meliodas y Van, los cuales se sorprendieron y que no sabían que estuvieran grabándolos, y luego pondrían una de Rías la cual se iría de ese lugar y Meliodas la seguiría. Akeno le preguntaría a Van que si no le avergonzaba que lo hubieran grabado, a lo que Van diría que no le importaba. Luego Akeno diría que algunos chicos que fueron grabados por sus padres, estarían avergonzados en estos momentos, y luego diría que son dichosos sin saberlo y Van diría que concuerda con lo que ella dice y se iría a otro lado. Meliodas ayudaría a Rías con su vergüenza y luego el hermano de Rías le diría que liberara a su otro alfil donde pasaría de forma similar, solo que Meliodas estaría con los del club, Van estaría bebiendo por ahí, luego pasaría de forma similar hasta cuando dicen que Gasper es mujer. Meliodas intentaría darle ánimos a Issei pero se le salían una que otra carcajada, y luego Rías diría que Gasper es mitad vampiro dejando sorprendidos a todos y Rías le dice a Gasper que saliera y este se negaría, donde pasaría de manera similar a la historia original hasta cuando Rías explica el por qué lo tenían encerrado y Meliodas agarraría la caja y diría si no sales te vendo por internet, a lo que Gasper comenzaría a llorar y Rías le diría a Meliodas que se detuviera. Luego Rías y Kiba se irían por asuntos importantes. Luego de que lograran que Gasper saliera pasaría de forma similar a la historia original hasta la llegada de Sagi, el cual diría que quería ver a Gasper donde tendría la misma reacción al verlo y Meliodas diría con una voz pícara, no sabía que bateabas para el otro lado, a lo que Sagi le diría que a qué se refería y Meliodas le diría que Gasper es hombre y pasaría lo mismo que en la historia original hasta la llegada de Azazel y Meliodas le diría, hola viejo, ¿qué te trae por aquí? A lo que Sagi pregunta que quién era ese sujeto, a lo que Issei le diría con un tono de molestia que él era el líder de los ángeles caídos y los del club de ocultismo se pondrían en posición de combate, a lo que Meliodas le diría que se calmaran ya que no creía que viniera con intenciones de combate sabiendo que él podría derrotarlo sin mayor esfuerzo, a lo que Azazel dice que tenía razón y luego les cuenta lo mismo que en la historia original para posteriormente irse. Luego pasaría de la misma manera que en la historia original ya que Meliodas se iría sin que se dieran cuenta sino hasta después cuando Issei le iba a decir algo a Meliodas y mirando a dónde se encontraba la última vez que lo vio y se dio cuenta que no estaba y le preguntaría de Gasper la ubicación de Meliodas y este diría que se había ido hace un rato, a lo que Issei dice, como que se fue y nos dejó, cuando lo encuentre le voy a, pero es interrumpido por Meliodas el cual había regresado, el cual diría con una voz tranquila, ¿que le hagas a quién?
Lo que asusta a Issei, pero aún así le reclama el que se haya ido, a lo que Meliodas dijo que fue a preparar comida y le muestra un plato de comida aparentemente deliciosa y Meliodas le diría de Gasper, si atrapas 10 balones seguidos te doy este plato de comida, a lo que Gasper se emociona y lo hace, y cuando le pide el plato de comida a Meliodas este solemnete le da el plato, a lo que Gasper con lágrimas en los ojos le pregunta que dónde está la comida y Meliodas dice, te dije que te daría el plato si atrapabas 10 veces seguidas el balón, a lo que Gasper cae en señal de derrota y dice, he sido timado, y luego Meliodas le dice, no te desanimes si atrapas 10 balones más te daré la comida, a lo que Gasper se emociona otra vez y los agarra, a lo que Meliodas le da la comida y se piensa, por alguna razón esto me da mala espina, y luego Gasper le da una probada para luego vomitar al comida y decir llorando que sabía horrible, y Meliodas diría con el dedo en alto y una sonrisa, esa es mi especialidad, y Gasper diría llorando he sido timado 2 veces, luego pasaría de la misma manera que en la historia original, Issei llamando a Rías, mientras Meliodas que se había ido estaba meditando las posibilidades de quién podría ser el mandamiento que lo haya ido a buscar pero de repente sintió otra energía demoníaca la cual le resultaba familiar y diría, no. No puede ser, no es uno solo, son dos, si no hacemos algo, todo estará perdido, para todos. Luego de decir eso iría corriendo a máxima velocidad hacia Van el cual estaría en casa de Akeno, al llegar Meliodas Van ya habría sentido la presencia del demonio y al momento en que Meliodas llegaría Van diría, al parecer son dos, ¿sabes quiénes son, no es cierto? Y Meliodas diría, sí, me temo, que son ellos dos, y Yuma diría con algo de intriga, ¿a quiénes se refieren a ellos dos? Y Meliodas diría, a 2 mandamientos, y Yuma diría algo alterada, ¿hay otro? Y Meliodas diría, si hay otro, y los mandamientos, que han venido a este mundo, a acabar conmigo, por haberlos traicionado hace más de 3000 años, son, introduzca nombre aquí. Nota del autor. Sé que muchos estarán diciendo, hijo de, tenías que dejarnos en suspenso, ¿no es así? Me estoy comiendo las uñas por el estrés de saber quiénes son los mandamientos, o algo por el estilo XD. Al día siguiente Issei y Akeno irían a un templo donde aparecería Michael y le daría la espada a Ascalon a Issei donde tendrían la misma conversación que en la historia original, y luego Issei le preguntaría a Akeno sobre lo que Kokabiel habría dicho y esta le diría lo mismo que en la historia original, a lo que Issei diría que no odia a los ángeles caídos y pasaría de forma similar solo que en vez de que Rías buscara a Issei lo buscaría a Asia, y luego pasaría de manera similar al entrenamiento de Gasper. Con Meliodas, Van, Yuma y Rías, Meliodas diría, se están acercando, Yuma algo preocupada le diría, ¿vas a estar bien Meliodas? Y Rías la cual también estaba preocupada diría, prométeme que no te pasará nada, y Meliodas con una mirada al Jegre les diría, les prometo que jamás me apartaré de ustedes. Al decir eso las chicas se sonrojaron un poco, y Van no les ponía atención, y luego llegaría a Akeno luego de que tuvieran dicha conversación. Al día siguiente Valí estaría teniendo una conversación similar con Azazel, y Valí diría que tenía un contrincante a lo que Opis diría que a quién se refería y él diría que se refería a Meliodas y Azazel diría, que Meliodas era alguien muy poderoso y digno de temer, a lo que Valí simplemente lo ignoraría. Luego pasaría de forma tranquila en las horas de clase bueno una que otra chica que intentaría ligar con Van pero sin ningún éxito. Luego Akeno iría a su casa para preparar la cena pero se topa con que Van ya la había hecho y Akeno diría con un tono seductor, vaya vaya pero qué atractivo, y Yuma estaría con Meliodas, y Akeno le preguntaría a Van que por qué había tanta comida y Van diría que tendrían una fiesta así todos comenzarían a comer y a tener una charla. Al día siguiente Valí estaría sobrevolando la escuela y teniendo una charla similar a la historia original con Opis solo que este nombraría a Meliodas como su digno rival, en las horas de clases. Pasaría de forma tranquila solo que algunas chicas intentarían ligar con Van sin ningún éxito. A la hora de la reunión pasaría de forma tranquila con la presencia de todos más la de Van Meliodas y Yuma, solo que antes de que Kateria apareciera Meliodas dice que algo muy poderoso se acercaba y en ese momento aparecería Kateria y Azazel preguntaría que si se refería a ella y Meliodas con la mirada agachada diría, él ya está aquí, luego de eso una parte del edificio sería destruida y en medio de la nube de polvo se podía ver una figura esbelta la cual dice, ¿con qué aquí estabas? Luego de que la nube de polvo se disolviera se podría ver a un sujeto parecido a
Meliodas pero en versión adulto, y diría, hermano, a lo que Van se le lanza encima para intentar atacarlo pero Starosa lo parte a la mitad con un solo ataque. Kateria que estaba ahí le diría que no se metiera en sus asuntos y lo atacaría pero antes de que llegara Starosa le agarra del cuello y comienza a estrangularla hasta matarla sin que ella pudiera hacer algo. Meliodas le diría que se fueran ya que sería muy peligroso y usaría sus máximos poderes intentando hacerle algo de daño a Starosa pero sin poder hacerle ni un rasguño y luego Starosa lo mandaría contra la pared de un solo golpe, y luego los líderes de las facciones atacarían al unísono a Starosa pero este les devolvería sus ataques, y luego Vali usaría su balance Breaker e intentaría dividirle el poder a la mitad a Starosa pero ya que era muy poderoso para él no podría e intentaría atacarlo pero Starosa le lanza un ataque mágico y antes de que Vali pudiera reaccionar el ataque le daría de lleno dejándole con muchas heridas, a lo que Starosa diría, ni ustedes ni esos magos de pacotilla podrán interrumpir mi venganza en contra de Meliodas. Luego de eso Meliodas intentaría atacar a Starosa pero este le clavaría un cuchillo en uno de sus corazones, a lo que los del clan Citri y los del clan Gremori incluyendo a Yuma atacarían a Starosa sin ningún resultado, y luego este comenzaría a apuñalar de uno en uno a los corazones de Meliodas. Mientras eso sucedía Van usó su Fox Hunter intentando partirle el cuello a Starosa y le diría a los demás que se alejaran. Van no podría hacer que Starosa se moviera ni un centímetro, y los demás presentes no podían hacer nada más que ver de manera impotente el cómo Meliodas era apuñalado. Al momento en que solo le quedaba un solo corazón a Meliodas, Rías y Yuma gritaron el nombre de Meliodas al mismo tiempo en forma de desesperación ya que sabría que si lo volvían a apuñalar este moriría. Van gritaría mientras seguía intentando detener a Starosa siendo inútil. Starosa apuñalaría el último corazón de Meliodas acabando con la vida de este, y luego le diría a Van que conociera su lugar y dándole un golpe que desintegraría a este totalmente. Rías y Yuma romperían en llanto. Asia, Kiba y Zenobia quedarían en estado de shock, e Issei se llenaría de ira. Issei al llenarse de tanta ira se comenzaría a transformar en un dragón y atacaría a Estragosa pero antes de que llegara Celdris y le destruiría la armadura de Issei de un solo golpe. Luego Issei vería un orbe de Vali y lo agarraría fusionándolo con el del y de nuevo intentaría atacar a Starosa pero este le destruiría la armadura dejándolo inconsciente, y luego Celdris y Starosa se alejarían y antes de que se vayan Rías le había lanzado un ataque y les diría que no les perdonaría el que hayan matado a Meliodas y Celdris diría, alguien tan débil como tú jamás podrá derrotarnos. Luego de eso se irían del lugar dejando a los del clan Gremori desconsolados por la muerte de Meliodas. Luego de que Celdris y Starosa se fueran llegarían Gasper y Koneko preguntando qué fue esa explosión a lo que no recibirían respuesta y notarían que Rías estaría llorando por algo. Koneko preguntaría por Van y Rías lloraría un poco más fuerte, y Gasper algo preocupado preguntaría por Meliodas y Rías lloraría con muchas fuerzas y Yuma con tristeza diría, Meliodas y Van han sido asesinados por los 10 mandamientos, a lo que Gasper y Koneko quedarían en estado de shock, y Koneko diría con una voz algo temblorosa, eso es imposible, Meliodas es muy fuerte, y Van es inmortal. Luego de eso Circeps diría que tenía que convocar una reunión de emergencia para acabar con Celdris y Starosa a lo que Azazel y Michael dirían lo mismo. Luego de eso se iría Michael y Azazel y quedando Circech el cual intentaría consolar a Rías pero sin lograr nada y luego se iría pero sin antes decirle a Issei que cuidara de ella. Luego pasarían 10 días donde Rías estaría en depresión a un lado del cuerpo de Meliodas diciendo que era un tonto por romper su promesa de jamás apartarse de ella. Por otro lado Yuma también estaría deprimida y luego de la muerte de Meliodas esta se alejaría de todos ya que Meliodas no estaba. Los demás del club no podían aceptar que Van y Meliodas no estarían con ellos a lo que Issei se culparía por la muerte de Issei y Van diciendo que si fuera más fuerte él habría podido hacer algo. Por otra parte algunos batallones de parte de las 3 facciones estarían intentando derrotar a Celdris y a Starosa sin ego inútil ya que estos derrotarían a cada batallón que se les enfrentara. Lo que ocurrió luego de la desaparición de Van y muerte de Meliodas. Luego de la muerte de Meliodas Yuma se alejó de todos y fue a la iglesia de la ciudad donde estaría llorando desconsoladamente mientras se cubría por sus alas y ahí pasaría algunos días. Rías agarraría el cuerpo de Meliodas y lo limpiaría para luego recostarlo en una cama y estar con él por un buen tiempo. Akeno, Kiba, Koneko, Gasper, Zenobia, Asia y Issei estarían buscando la manera de ayudar a Rías y de encontrar a Yuma ya que no sabrían dónde estaba, pero los que hacían un mayor esfuerzo y tendría una mayor carga emocional serían Issei y Asia ya que a estos siempre les preguntaban por Van, Meliodas y por Yuma y tenían que mentirle a sus compañeros. Un día Akeno entró en donde estaría Rías e intentaría darle ánimos mediante una charla donde en un momento dado Akeno dice que aunque es triste que Van y Meliodas hayan muerto, ellos no querrían
podrían verlos devastados, a lo que Rías diría que Van sigue vivo pero no ha aparecido, ya que no podía creer que Meliodas haya muerto y se encontraba luchando contra Celdris y Estarosa al igual que las tres facciones. Ya habían pasado algunos días y Yuma seguía en el mismo lugar hasta que se escucharía unos pasos bajando por las escaleras, el cual era Issei, el cual intuyó dónde estaría Yuma, a lo que ésta le preguntaría qué era lo que hacía ahí, a lo que Issei respondería que Meliodas no querría verla sufrir y que él hubiera querido que salieran adelante, y esta diría que aún no superaba la muerte de Meliodas e Issei diría que nadie lo había hecho, pero que algo le decía que él volvería, ya que les dijo a ella y a Rías que jamás se iría, a lo que Yuma con algo de tristeza le diría que tenía razón y así se iría con los del club de ocultismo. En el lugar de la batalla, las tres facciones intentarían derrotar a Celdris y a Estarosa sin ningún resultado y de repente un agujero apareció cerca de Estarosa y saldrían 4 personas, las cuales serían, Fraudin, Terrieri, Meláscula, y Monspec. Los líderes de las tres facciones quedarían atónitos ya que aparecieron más sujetos y las cosas podrían empeorar, a lo que los 4 sujetos sin prestarle atención a las facciones se dispersarían por sitios distintos, a lo que volverían a fijar su atención en Cerdis y Estarosa. Fraudin y Terrieri se dirigirían hacia donde está Meliodas, Meláscula hacia donde se encontraba Van y Monspec iría a explorar un lugar del planeta. En el club de ocultismo, Rías estaría junto al cuerpo de Meliodas y los demás estarían sentados en los sillones hasta que se escucha un estruendo y al salir se topan con Fraudin y Terrieri, los cuales les exigirían que les entregaran el cuerpo de Meliodas y estos sin pensarlo 2 veces los atacarían pero no lograrían ningún resultado. Mientras tanto con Rías, ella habría escuchado el alboroto y antes de que se fuera a asomar una parte de la pared se destruiría y se podría ver a Fraudin, el cual intentaría agarrar a Meliodas pero Rías lo agarraría antes y se movería de lugar, y Fraudin amenazaría con matarla y crearía un ataque y se lo lanzaría a Rías, la cual cerraría los ojos esperando el ataque, el cual nunca llegó, y al abrir los ojos vería que Meliodas estaría de pie y habría devuelto el ataque, el cual le causó mucho daño a Fraudin y este caería hacia atrás. Afuera todos pensarían que el que atacó a Fraudin era Rías, luego Fraudin atacaría a Meliodas y este antes de que el golpe le llegara se movió y se puso enfrente de él poniéndose enfrente de la vista de todos dejándolos impactados. Luego Fraudin atacaría a Meliodas, el cual detendría sus ataques con facilidad y lo cortaría con facilidad con su espada. Luego de una batalla en la que Fraudin estaría muy herido, este comenzaría a suplicar piedad y Meliodas sin prestarle atención lo mataría dejando ver una cara de satisfacción al haberlo hecho. Terrieri al ver eso se iría de ese lugar. Ver el cómo Meliodas derrotó a Fraudin desconcertó a los que estaban ahí presentes pero decidieron no prestarle atención, en especial Yuma, la cual luego de que Meliodas derrotara a Fraudin esta volaría hacia Meliodas a gran velocidad para abrazarlo. Luego los del clan le preguntarían a Meliodas el cómo seguía vivo y este le contaría todo sobre su maldición. En otra parte Meláscula estaría peleando contra Van donde estaría parejo ya que Van le habría robado la mitad de la fuerza a Meláscula y en un momento Van usaría su Zero Sin y desaparecería de la vista de Meláscula para luego aparecer detrás de esta y romperle el cuello para luego usar su Snatch y quitarle sus 7 corazones, y luego sentiría el poder mágico de Meliodas e iría de donde este estaba. En el campo de combate las tres facciones ya se habrían quedado sin recursos y Estragosa estaría listo para acabar con todos hasta que un portal parecido al que había aparecido anteriormente se abriría y Estragosa pensó que el que saldría de ahí sería Galand pero se sorprendió que el que salió fue Escanor, a lo que este le preguntó que quién era y Escanor respondió que si él era quien acabó con su capitán Meliodas y este respondiendo que si había sido él y que si sentía odio hacia él no podría vencerlo por su mandamiento, a lo que Escanor se pondría enfrente de él y diría que lo único que siente hacia él es lástima, y Estarosa le diría a Escanor sobre el orgullo de este, a lo que Escanor diría que ese es su pecado. Mientras tanto los líderes de las tres facciones estarían anodadados ya que solamente vieron que un sujeto que aparentemente conoce a Meliodas apareció y se enfrentara a Estragosa y al principio temieron por él, pero luego vieron algo parecido a un sol el cual estaría levemente por encima de Escanor y que ésta emitía un calor abrumador el cual hace que las armas de hierro comenzaran a derretirse. Con Escanor y Estragosa, Estragosa le diría a Escanor que estaba loco ya que ese ataque mágico calcinaría hasta la muerte a todos los presentes. A lo que Escanor miraría hacia Firsepch y le preguntaría que si había un lago cerca y este respondería que un enorme lago se encontraba en dirección norte de donde se encontraban y luego de eso Escanor le daría un golpe a Estarosa mandándolo hacia dicho lago y luego haría que lo que estaba levitando a un lado de él golpeara a Estarosa haciendo que este caiga justo en medio del lago y luego usaría su Pri de Flare haciendo que el lago se evapore. Mientras tanto con los líderes de las facciones Azazel había agarrado una bola de cristal y con ella podrían ver la batalla.
Luego de que el lago se hubiera evaporado, Estragosa diría que si no hubiera sacado su oscuridad tendría heridas más graves y que por eso lo elogiaba. Luego de eso sus heridas se regenerarían y diría que habría que ponerle fin a la batalla. A lo que Escanor dirá que estaba de acuerdo. Luego su sol sería cubierto por oscuridad y Estragosa se le acercaría y Escanor le atacaría, pero Estragosa usaría su Full Counter devolviéndole el ataque y diciendo que su poder mágico es mayor al de Escanor y que la prueba de eso es que el sol de Escanor había sido cubierto por su oscuridad, y que no le podría hacer daño ya que este poseía el Full Counter, pero luego su pecho y parte de sus brazos serían cortados por Rita, el tesoro sagrado de Escanor. Y este diría: mis ataques no pueden llegar hacia ti. ¿Quién decidió eso? Y luego diría: tu oscuridad puede tapar mi sol. ¿Quién decidió eso? A lo que Estragosa diría sorprendido que Escanor no podría ser un humano y que su poder iba aumentando. Con los líderes de las facciones, estos estarían abrumados por el poder de Escanor y se preguntarían que si en verdad era un humano, ya que este sobrepasaba por mucho a los líderes de las facciones y a muchos dioses. Michael diría: ese sujeto es sorprendente, está acabando con Estragosa, eso es algo que ni nosotros pudimos hacer. Azazel diría que no se debía confiar ya que aún no se había acabado, y Sircex diría que esperaba que Escanor ganara o si no todos estarían perdidos. Con Escanor y Estragosa, Escanor diría: el único que puede decidir tales cosas soy yo. Luego Celtris iría hacia Escanor para ayudar a Escarosa, lo que sería imposible ya que el ataque de Escanor ya le habría dado a Escarosa y Celtris sin poder hacer nada se retira del lugar. Con los líderes de las facciones, estos estarían sorprendidos por lo ocurrido pero sabrían que las cosas están muy lejos de terminar y llegaron a la conclusión que debían pedir ayuda a los otros dioses. Bueno, eso es todo por la temporada 2, si se preguntan qué pasó con los magos que tenían la intención de capturar a Gasper, pues Estragosa se encontró con ellos y como estaban en su camino acabó con ellos, y los demás mandamientos, esos fueron derrotados de manera similar a la historia original. El resto quedará para la siguiente temporada ya que planeo alargar la batalla contra los 10 mandamientos lo más posible para que todos puedan tener algo de protagonismo. Si les gustó el capítulo, denle like, comenten, compartan, y suscríbanse. Los saludos son para Assassin's Creed, Zag Mega, Mago de Hielo, y Dareyo Colon. Dejaré un mensaje para que pidan los saludos ahí. Las preguntas que se hicieron en el vídeo de preguntas y respuestas serán respondidas entre hoy y mañana dependiendo de que a qué hora termine subiendo este vídeo y de que si puedo hacer el vídeo donde respondo las preguntas hechas por ustedes. Bueno, eso es todo, así que me despido y hasta la próxima.